El día de hoy ocurrió un revés legal muy importante para la contraparte de Héctor Parra, es decir, para la parte de la hoy mayor de edad, que además es una muchacha preciosa con la vida por delante, Alexa Parra Hoffman, y por supuesto, en este caso para su mamá, la señora Ginny Hoffman, quien está en pleno uso de sus facultades mentales y de su defensa, que es la doctora, la maestra Olivia Rubio. ¿Por qué es importante esto y por qué resulta algo que puede ser beneficioso para Héctor Parra? El juicio de amparo es una herramienta legal que tenemos en México justamente con el fin de defendernos de abusos de autoridad o de leyes. El juicio de amparo en el cual tanto usted como yo podemos hacer uso de él y que además es uno de los elementos más importantes del derecho. Otra cosa que me parece muy importante mencionar, la autoridad decide desechar el amparo adhesivo en el amparo de Héctor Parra. ¿Cuál es el amparo adhesivo? Es lo que presenta la parte contraria a Héctor Parra. El motivo principal por el cual fue desechado es porque fue desechado en forma extemporánea. Es decir, todo tiene un término. Tienen 10 días, tienen 15 días hábiles. No sucedió así. No respetaron los tiempos. De hecho, el término empezó a correr a partir del 5 de diciembre del 2025. Sin embargo, no lo presentaron en tiempo y forma. De hecho, dice, se desecha el amparo adhesivo hecho valer por extemporáneo. Otra cosa que me parece muy importante mencionar, ¿qué significa esto? Que el tribunal no va a estudiar los argumentos de defensa de la parte contraria a Héctor Parra porque llegaron tarde. Esto es una pérdida de oportunidad sin duda alguna. Y estamos hablando que con esto el juicio principal sigue. Esto no significa que haya perdido el caso, pero sí significa que el juicio de amparo promovido por Héctor Edgardo Parra González continuará su curso sin que los argumentos adicionales que son los que tendrían que imponer Ginny Hoffman, por ejemplo, sean tomados en cuenta para fortalecer la sentencia previa. Por otro lado, ahora la defensa dependerá únicamente de la solidez que tenga la carpeta de investigación original y sobre todo de la actuación que el tribunal realice de oficio a través del Ministerio Público Federal. Me gustaría mucho que habláramos de las pruebas que fueron analizadas y que hoy quiero yo desmenuzar y me voy a permitir hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy estas pruebas ya son públicas. Estas pruebas ya las han hablado absolutamente todo el mundo. Hay algo que se llama un metadictamen, que para ser específica, digamos que es el rey de los dictámenes. Es el que tiene absolutamente todo. En este metadictamen que le estamos enseñando, este metadictamen sale a favor del señor Héctor Edgardo Parra González, mejor conocido como Héctor Parra, este actor. Y el dictamen psicológico concluye, y se los voy a dejar aquí puesto, que al momento de la evaluación no se detectó sintomatología compatible con agresión sexual. Se los voy a leer tal cual para no caer en ningún tipo de imprecisión. La perito señaló que había una disonancia afectiva, es decir, falta de congruencia entre lo que la joven decía y lo que parecía sentir al narrar los hechos. Además, se observan inconsistencias en su discurso y una preocupación central que obedece más a la dinámica familiar que a un tema de abuso como el que es el problema más fuerte o el problema original. Otra cosa que me parece muy importante. Hay un dictamen criminológico que determina que el nivel de peligrosidad de Héctor Parra, escuche bien, es nulo. El nivel de peligrosidad de Héctor Parra es nulo. De hecho, el análisis resalta justamente que el acusado no posee rasgos de personalidad criminal, que no es agresivo, que no presenta un egocentrismo, ni siquiera una indiferencia afectiva. Incluso lo describe como una persona empática. Se le describe como una persona extrovertida, como una persona de ideas claras y como una persona sin antecedentes de conductas antisociales. Ahora, por otro lado, el peritaje criminológico clasifica a la denunciante como una víctima simuladora e imaginaria, basándose en la falta de evidencias físicas. Pero como aquí sí es importante mostrar los dos lados, también quiero que hablemos en su momento del dictamen de Eloy, que es el perito de la otra parte, es decir, de la contraparte de Héctor Parra. Ahora,
¿En qué se basaron? ¿En qué se basaron? Se basaron en el HTP, que es una prueba proyectiva muy importante. Se basaron en el test gestáltico de Bender, donde a la persona le piden que copie ciertas figuras geométricas. Esto sirve para evaluar la madurez perceptiva, para evaluar la coordinación motriz y, lo más importante, posibles daños orgánicos o indicadores de regresión emocional. También está el HTP, que es la casa, el árbol, la persona. Y aquí justamente habla y representa, la casa representa las relaciones familiares y la seguridad en el hogar. El árbol simboliza el yo, la seguridad y también el desarrollo psico, ya se imaginará usted qué. Y la persona, que refleja la autoimagen y cómo se sitúa el individuo frente a los demás. Por otro lado, la psicóloga también utiliza las técnicas de observación no verbales, es decir, sí revisa el lenguaje corporal para dictaminar, para poder evaluarla. Es decir, lo que ella refleja y lo que ella dice es que el lenguaje corporal en este caso sirve para identificar una disonancia afectiva. Esto ocurre cuando las palabras dicen algo terrible, como un posible abuso, pero el cuerpo muestra otra cosa, como tranquilidad, como frialdad o indiferencia. Este dictamen menciona específicamente que la joven denotaba un tema que se llama difonoafectividad, que se muestra tranquila al hablar de un hecho que aparentemente tendrían que tener una reacción de estrés agudos. Ahora, la psicóloga sostiene justamente que el sistema límbico, que es donde se procesan las emociones, reacciona de forma automática. Esto quiere decir que no pensamos en, ay, voy a abrir los ojos más, sino que la persona que vive un trauma real, su cuerpo tendría que representar esto. Cuando el cuerpo no está respaldando el dolor, ni ninguna de las muchas pruebas que se le hizo, pues resultan ser contradictorias. Por otro lado, también es importante decir que el dictamen de Eloy Martínez Neri, que es el perito de la otra parte, tiene una deficiencia que es muy importante. Es decir, la psicóloga que hizo el dictamen de la fiscalía se considera que tiene un mejor y un mayor valor probatorio justamente porque es de la fiscalía. Los otros son dictámenes particulares, es decir, cada parte paga su propio dictamen y de esta forma pues tiene menos fuerza que el dictamen de la fiscalía, por decirlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque el perito de la fiscalía es un funcionario público, se presume que no tiene un interés personal en el caso, mientras que el perito particular es contratado por una de las partes, en este caso la defensa, lo cual genera una sospecha natural de parcialidad. Ahora, los peritos de la fiscalía siempre o generalmente son los primeros en intervenir en cualquier asunto, en cualquier caso, sobre todo en estos casos que son de eventos denunciados. Por otro lado, fíjate que es muy importante, hay una falta de contacto reciente. El perito particular no realiza nuevas entrevistas, se basa mayormente en leer lo que otros escribieron. Imagínese usted. La contraparte dirá justamente, o sea, la parte de Héctor Parra dirá que pues la conclusión es de escritorio, pues que no hay una investigación de fondo porque no tuvo este contacto profundo con la víctima. Y por otro lado, pues también se habla de un término de alineación parental. De hecho, en el metadictamen se habla de forma, y se los voy a poner, de forma muy detallada del síndrome. Aquí está, perdón. Si es que estaba leyendo el dictamen, aquí está el síndrome de alineación parental que detona un desequilibrio emocional, pensamientos destructivos profundos. Vean cómo no le está pasando nada, solamente son ganas de llamar la atención. El SAF provoca grandes daños psicológicos en niños. Los niños alienados tienden a mostrar miedo, culpa, tristeza, depresión, baja autoestima. Ahora quiero que vean. Aquí está, aquí está absolutamente todo lo del dictamen. Apoyo reflexivo al padre alienante. Entonces ya no quise estar con él y corté comunicación con él y mi papá ya no me buscó. Ausencia de culpa sobre la crueldad. Su padre está preso.
presencia, imagínate, ausencia de culpa sobre la explotación hacia el padre alienado. Luego dice, yo aproximadamente tenía 15 años, le dije a mi mamá lo que pasaba, pero no quería hacer una demanda ni nada porque era mucho desgaste para mí de tiempo y dinero. Yo sabía que sí ella me iba a creer, pero no le quería decir a nadie más. No dije esto el lunes que vine porque tengo muchas cosas bloqueadas. Esto lo dije el lunes porque me estoy acordando por partes. Todo esto yo creo que valdría la pena analizarlo porque este caso hoy por hoy no termina, no ha terminado. Ya fue una primera instancia, ya fue una segunda instancia y ahora estamos o se está en el juicio de amparo. Creo que todos lo estamos viendo y creo que todos los estamos viviendo. ¿Qué opina usted? Por cierto, yo los veo aquí en el Grafo Café, en la colonia Condesa, Campeche 228. Y si gusta usted estudiar grafología o lenguaje corporal, hágame favor de mandarme un mensaje directo, un WhatsApp al 55 65 79 98 13 para que vea lo importante que son las periciales. Aunque el juez sea el que tome la última palabra y el que tenga la decisión más importante, sí es muy importante decir lo primero que las pruebas periciales, por ejemplo, los del dibujo y otro tipo de pruebas, son fundamentales para la decisión de un juez. No son, a ver, no son todo, porque va a haber testimoniales, porque va a haber confesionales, porque va a haber pruebas de inspección ocular, pero sí son tomadas en cuenta y son necesarias. Yo sé que las pruebas, que estas pruebas ha de ser dolorosísimo y como víctima es dolorosísimo ir a revivir cualquier tipo de traumas. Mucha gente con tal de no hacer la prueba, no denuncia. Sin embargo, es necesario porque el que acusa está obligado a probar.